Bienvenidos al Club de Cracks, patrocinado por Cueva Espacio Creativo, el mejor estudio del país para tus producciones de foto, video y podcast. Soy Ricardo Aparicio y en el Club de Cracks se exponen los secretos del éxito empresarial. Cada episodio presenta historias únicas de empresarios visionarios, quienes comparten sus conocimientos, desafíos superados y consejos prácticos. Así que síguenos y aprende cómo convertir tus ideas en empresas exitosas. Estamos con José Mario Ávila. Pachita, gracias por venir. Bienvenido al Club de Cracks. Gracias por tu tiempo. Contanos un poco de ti y cuál es tu empresa. Buenísimo. No, primero que todo, pues mil gracias ahí por la invitación y qué orgullo pues estar en un programa que esté fomentando ya todo el emprendedurismo en El Salvador. Así que encantado de estar acá. ¿Ya? Un poco de mi persona, pues mi nombre es José Mario Ávila, soy cofundador y CEO de Propi. Un poco de mi trayectoria profesional, digamos. Bueno, estudié Economía y Negocios aquí en El Salvador, en Lecén, cerca de acá. Luego, al graduarme, estuve trabajando en banca de inversión por 3 años. Después de banca de inversión, estuve en Hugo Technologies, en toda la parte de expansión, levantamiento de capital y toda la parte también como de negociación del exit, también con la venta de Hugo. Y después en el año 2022, junto a mi cofundador, Eduardo Francés, fundamos Propi, ¿verdad? Que el objetivo pues, de Propi es ser la PropTech líder en Centroamérica, en los mercados desatendidos de Latinoamérica, empezando por Centroamérica, teniendo ese valor agregado de la digitalización. Creo que al final, pues, el real estate y PropTech, que es como se le llama a la mezcla y digitalización de la industria de real estate, está en pañales todo el tema de digitalización en Centroamérica e incluso en varios mercados de Latinoamérica. Y ya es una industria que se está digitalizando ya a nivel global. O sea, vemos un montón de PropTechs a nivel global que ya son compañías privadas enormes, ¿verdad? Como Zillow. Tenemos, por ejemplo, en Europa, todavía no es una compañía privada, pero sí es una compañía bastante grande, se llama Idealista. Incluso la compañía privada de tecnología más grande de Latinoamérica es justamente nuestro modelo de negocio, se llama Quinto Andar. Ellos están en Brasil y México. También está La House en Colombia y México. Entonces, también viendo un poco cuál es la tendencia de digitalización de hacia dónde va la industria, fue que empezamos Propi, ¿verdad? Pues con la idea de digitalizar el sector, que eventualmente toda esta ola de digitalización va a pegar en Centroamérica, ya está empezando a pegar y cada vez va a pegar mucho más fuerte. Y pues queremos ser los primeros y estar ahí en primera fila, digamos, en toda esta ola de digitalización que se vienen en varias industrias, y pues la industria real estate es una de ellas, ¿verdad? Súper. Mencionaste que estuviste en Hugo. ¿Qué fue lo que aprendiste en Hugo que ahorita te está sirviendo bastante con Propi? Uy, yo te diría un montón de cosas. Fíjate que bueno, y una vez un inversionista Hugo me dijo, mira, la vida en un startup, un mes de un startup equivale a un año en cualquier otra empresa. O sea, pasan tantas cosas, ¿verdad? Y es un roller coaster, ¿verdad? Por veces pues está súper bien, por veces tenés que apagar fuegos. O sea, sí es una aventura que creo que no todos pueden, capaz, no sé si va a sonar muy como cocky, no sé, pero no sé si es un camino, el camino startup que todos pueden aguantar, porque sí tenés que tener bastante resiliencia, ¿verdad? Y saber de que no todo es color de rosas y que hay varios momentos a donde sí tenés que llevar como tu creatividad y también tu aguante al máximo, ¿verdad? Para ir resolviendo un montón de cosas que se te van poniendo en el camino, que obviamente tenés que ir resolviendo, solucionando, y que al final pues
creo que esa experiencia de poder tener, valga la redundancia, la experiencia de aprender de tantas cosas distintas, que al final si uno no lo soluciona, o sea, un startup, básicamente al principio son pocas personas, ¿verdad? Entonces, si no lo resuelve el equipo inicial, ¿verdad? Y también las responsabilidades que tenés, si cometes una mala decisión, digamos que eso tiene un impacto profundo en la empresa. Me imagino, cabal. Entonces, la verdad que es toda una aventura. Pues a mí me apasiona, me encanta y creo que pues, es lo que me llena. Y en Hugo aprendí pues, un montón de cosas, desde levantamiento de capital, por ejemplo, y te puedo contar, o sea, que una de las cosas que aprendí es... parte de mis responsabilidades era levantar el capital, ¿verdad? En las rondas de levantamiento. Algo que sí me llevo es que no hay que salir a una ronda de levantamiento de capital cuando el tanque de gasolina está vacío, porque al final eso... Y creo que en Hugo nos pasó varias veces, gracias a Dios, pues al final pues logramos levantar. Creo que pues fue de las compañías que más ha levantado capital a nivel de Centroamérica y todo, pero sí, no fue nada fácil, pues, o sea, llegar y convencer. En la primera ronda que levantamos fue en el año 2000. Bueno, previamente yo llegué a Hugo en el 2018, fíjate. Ya había empezado, o sea, no empezaste desde los inicios de Hugo. No, pero fui de los primeros empleados, llegué en el 2018, justamente en ese momento estábamos en una ronda semilla, creo que levantamos alrededor de $2 millones por ahí, y era bien difícil, pues, porque uno en Centroamérica todavía no habían como startups, como levantando capital, digamos que de manera tan agresiva en ese momento se pudiera considerar. Creo que ahora ya hay más startups levantando esos montos, ¿verdad? Y llegar y sentarte con varios empresarios, inversionistas o potenciales inversionistas y decirle... Mira, o sea, al final, pues creo que el futuro está en las compañías de tecnología y si podemos ver, pues en el S&P, cuáles son las compañías más grandes de ahora a nivel global, una buena parte de las compañías más grandes son compañías de tecnología, pues, y creo que así va a ser en todo el mundo, ¿verdad? Pero en ese momento, Hugo tenía un poquito más de un año de trayectoria y llegar donde un inversionista y decirle, mira, la compañía vale esto, que pues eran un par de millones de dólares y mucho menos a lo que se vendió la compañía al final, que varios empezaron decían, mira, pero sí, o sea, a mí me tardó 50 años en lograr lo que tú decís que en un año valés. ¿Cómo es eso posible? O sea, entonces, no creía en la evaluación. No creían en la evaluación. Y no creían que una compañía de tecnología en Centroamérica, y nos pasó varias veces, pudiera llegar a valer tanto en tan poco tiempo, ¿verdad? Y creo que al final, pues, todo eso es un aprendizaje, ¿verdad? Porque... Sí. Levantar capital pues no es fácil en Centroamérica. Es una región donde todavía poco a poco se va desarrollando más el ecosistema, pero tiene varias digamos que dificultades en cuanto a de tamaño de mercado. O sea, si vos sumas un Centroamérica, todo Centroamérica son, incluyendo Dominicana, 7 países, tenés un tamaño de mercado similar al de Colombia, pero lo tenés fragmentado en 7 países distintos, con 7 culturas distintas, 7 tipos de cambio distintos, 7 leyes distintas. Entonces, digamos que hacer negocios en Centroamérica es bastante complejo, complicado, pero al mismo tiempo... creo que las startups que vean eso como una oportunidad, más que todo las startups regionales, que vean eso como una oportunidad, que ya conocen el mercado y que al final eso te permite
enfocarte en el mercado que conoces, vea, que en nuestra región es Centroamérica. O sea, aquí no solo hay que pensar a nivel de El Salvador, sino que hay que pensar más a nivel regional, vea, e incluso a nivel de países, otros países desatendidos de Latinoamérica, más como un Bolivia, países capaz no tan grandes como México, Brasil, vea, Bolivia, Perú, hasta un Venezuela pudiera ser pues un mercado al final que tiene 30 millones de personas y hay industria pues en esos mercados. Al final pues lo que hay que ver es adentro de los problemas, y creo que es una buena, no sé, pues en base a lo que aprendí en una buena lección que me llevo de ver algo que puede ser como un reto, un problema y una complejidad, verlo como una oportunidad. Cabal. ¿Y cómo estructuras un levantamiento de capital? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué fue lo que aprendiste levantando capital? Fíjate que sí, yo creo que aprendizaje, varios, digamos que pasos para levantar capital, pues primero haces un business plan, ¿verdad? Todo empieza con un business plan, un plan de negocios, y saber pues en qué cancha estás jugando, ¿verdad? Cuáles van a ser tus revenue streams, de dónde van a venir tus ingresos, cuáles van a ser los canales que te van a alimentar más el P&L, ¿verdad? El estado de resultados, hacer proyecciones y también estudiar bien el TAM, que se llama, ¿verdad? O sea, el Total Addressable Market. Tenés que estudiar bien cuál es tu tamaño de mercado, ¿verdad? Y decir, ok, mi tamaño de mercado es ¿verdad? Entonces, ver cómo sacas información para poder sacar tu tamaño de mercado. El tamaño de mercado lo sacas en base, y una de las cosas que creo que también es de los retos de Centroamérica es que no tenemos mucha información pública accesible para poder sacar el tamaño de una industria. Entonces, ahí sí es de ponernos creativos y ver cómo podemos sacar el tamaño de un mercado, y en base a ese tamaño de mercado poder saber qué porcentaje de ese tamaño vas a capturar en los siguientes 3, 5 años. ¿Vean? Entonces, en base a eso, vas estableciendo, número uno, tu tamaño de mercado. Después de establecer tu tamaño de mercado, vas haciendo pues una proyección y decir, ok, el tamaño de mercado, me invento, es de tantos billones de dólares en la industria real estate. Por ejemplo, real estate es el biggest asset class. Junto a la industria financiera son las dos industrias que tienen el biggest asset class, pues, y pues una industria que existe desde que existe el ser humano, va a seguir existiendo hasta que sigamos los humanos en el planeta, ¿verdad? Y todas las personas pues necesitan un hogar a donde vivir, ¿verdad? Entonces, en base a eso fue que establecimos pues el tamaño de mercado, y en base a ese tamaño de mercado, qué porcentaje de ese mercado vamos a ir agarrando, ¿verdad? Entonces, así vas haciendo una proyección, y en base a esa proyección vas estableciendo, ¿verdad?, cuánto podés llegar a facturar, ¿verdad?, cuándo podés llegar a ser rentable, que es bien importante, ¿verdad? O sea, hay etapas en las empresas que tenés que también saber en qué etapa estás, ¿verdad? Por ejemplo, si estás en una etapa inicial de dar a conocer tu marca y eso, tenés que invertir, pues, y esa inversión quiere decir de que en los primeros meses vas a estar digamos, en pérdida operativa, ¿verdad? Para después, eventualmente, ya una vez agarras el market share deseado y que vayas creciendo ese market share, y ahí poco a poco vas rentabilizando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se estructuran las rondas de inversión? Pues primero empezamos con ese modelo de negocio, ¿verdad? Luego se arma una historia, ¿verdad? Se cuenta toda la historia de cómo empezó pues el startup, ¿verdad? ¿Quién es el equipo que está atrás? ¿Cuáles son los... rodearte también de advisors. Al final uno no es experto en todo, ¿verdad? Entonces también es importante rodearte de personas pues que te complementen en las áreas, digamos, donde uno no es como el experto, ¿verdad? Y al final en base a un equipo, pues poner
un slide del equipo, pones otro slide de la oportunidad de mercado, también un poco de qué está pasando, o sea, armas lo que se llama un pitch deck, ¿verdad? ¿Qué está pasando en la industria a nivel Latinoamérica? ¿Qué está pasando en la industria a nivel global? Y terminar, vea el pitch, digamos, con proyecciones, con capital que vas a levantar, y la valoración la vas fijando en base a revenue, vea. Entonces, por ejemplo, vos tenés proyectado que en tal año vas a lograr cierto revenue, entonces hay lo que se llaman múltiplos de revenue. Agarras compañías comparables de la industria que ya tengas información pública, agarras sus revenues y esos revenues los multiplicas por el múltiplo, ¿verdad? de la industria en revenues. Y más que todo en un inicio, esto en una etapa inicial de una empresa, la valorás en base a, valga la redundancia, pues, pero al múltiplo de enterprise value, que se llama, sobre revenue, que divide el valor de la compañía sobre el total de revenue. Eso te da un múltiplo y agarras varias compañías comparables de la industria y haces el mismo ejercicio y así sacas un promedio de cuál es el múltiplo promedio de la industria. Entonces, en base a eso, establecer, digamos, que un valor que da la compañía. Pero hay que tomar en cuenta que también cuando estás en una etapa bien temprana y no tenés todavía mucho revenue, la verdad que buena parte de la apuesta es en el equipo también. Entonces, por eso es importante, pues, tener un buen equipo que tenga la capacidad de ejecutar ese business plan que estás proyectando y que al final, una vez ese equipo que tenga toda esa capacidad ejecute ese business plan, vas a lograr llegar a las valoraciones, vea, proyectadas en el tiempo y así poderle proveer, pues, a inversionistas, pues, un retorno súper atractivo sobre su inversión, ¿verdad? Y también en cuanto a rondas, pues en cada ronda, digamos que en la mayoría de casos, pues la valoración debería de ir subiendo y está acompañada, pues, de la ejecución, el track record y todas las métricas, ¿verdad? Que va teniendo la empresa over time y también que va demostrando la empresa de su capacidad de ejecución y cumplimiento de ese business plan que estamos hablando que se tiene proyectado. Ok. Y en el caso de ustedes, ¿empezaron a operar y después fueron a buscar levantamiento o empezaron a levantar capital solo con la idea, con el modelo de negocio? Yo creo que fue algo que hicimos paralelo. Junto a Eduardo, mi cofundador, pues empezamos con la idea y empezamos a trabajar, ¿vea? En todo esto que te menciono, ¿vea? En el business plan. En ese momento, la primera ronda era literalmente, pues, un Excel. No teníamos nada, no teníamos equipo, nada. La primera ronda fue una ronda ángel. Levantamos $100,000. Y literalmente no teníamos, no teníamos nada. Entonces, también una de las cosas que te preguntaba es cómo estableces un valor, ¿verdad? De la compañía sin tener nada. ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra un poco lo que te digo de cuando estás en una etapa bien temprana, de que la apuesta es bastante creo yo, por el equipo, ¿verdad? Y la capacidad que tiene el equipo para cumplir ese business plan. Entonces la apuesta, ok, va, mira, al principio un poco la valoración te basas en benchmarks de cuánto, por ejemplo, una ronda ángel, que es antes de una presemilla incluso, te basas, y la verdad que nos basamos más que todo en benchmarks de cuál es el valor promedio que a nivel Centroamérica y Latinoamérica levanta un startup, una ronda ángel, ¿verdad? Entonces, en base a eso, va fijando ese valor y también va fijando, ok, voy a levantar $100,000, ok, $100,000 y al valor que se establece equivale a tanto porcentaje de participación, pero se espera, vea, que la compañía en 3 años va a tener presencia en estos países, vamos a estar facturando tanto, vamos a ser profitable y rentable este mercado a los 18 meses de operación, por ejemplo. Estoy inventando, pues, pero estableces, pues, todos los parámetros y proyecciones del modelo
Y pues ya después la pelota está en el equipo, ¿verdad? Para ir ejecutando eso que le estás proponiendo y proyectando inversionistas. Uh-huh. ¿Y cómo fue que se organizaron a la hora de empezar? ¿Eran tú y Eduardo y empezaron a armar el Excel que decís? ¿Empezaron a hablar con Family and Friends para reunir ese capital angel? Y después, ¿cómo empezaron a contratar gente? O sea, ¿cómo definieron a quiénes necesitaban para ya empezar a poner el proyecto en marcha? Sí, fíjate que, bueno, ¿cómo empezamos? Empezamos los dos, ¿verdad? Y primero empezamos, bueno, Eduardo tiene experiencia en toda la parte de fintech. Él estuvo liderando toda la parte de Hugo Pay, que es el brazo financiero, ¿verdad? de Hugo. Y un poco con ese complemento también es bien importante que al final en un inicio, ¿verdad? Primer paso es como elegir a tu co-founder, que sea alguien que te complemente, ¿verdad? Eduardo es muy bueno pues en toda la parte de producto, tecnología, toda la parte también operativa, ¿verdad? Creo que en conjunto pues nos complementamos bastante y empezamos pues primero a armar el business plan. Y después en la primera ronda, pues la cerramos con el mismo lead investor que lideró la ronda pre-semilla, que fue un grupo de real estate. Y justamente, pues ni Eduardo ni mi persona, digamos que teníamos experiencia en real estate. Nuestra experiencia era más que todo, pues escalando startups, ¿verdad? Entonces sabíamos que necesitábamos como ese complemento, ¿verdad? De ese know-how de la industria y también entró como inversionista pues la familia Crit, Fair Crit, pues que es inversionista nuestro y tiene también bastante experiencia en todo el ecosistema y mundo startup, ¿verdad? Que al final nos han ayudado increíblemente pues en todo el tema de know-how, de know-how de startups, know-how de la industria real estate que no conocíamos. Entonces creo que eso también nos ayudó bastante a poder, digamos, que acelerar ese learning curve que necesitábamos por estar en la industria real estate. Uh-huh. O sea, así estábamos rodeados. También tenemos advisors. Fuimos hablando también con advisors de PropTech ya de Latinoamérica, advisors de Home, advisors de La House, advisors de Zillow, Trulia, que nos fueran dando, digamos, que todos esos tips y aprendizajes, ¿verdad? De los errores que ya cometieron armando startups en Latinoamérica y en otras partes del mundo, ¿verdad? Para que uno aprenda de esos errores y se ahorre, digamos, todos esos tropiezos, ¿verdad? ¿Cuál consideras que fue el mayor desafío cuando empezaron? Creo que el mayor desafío fue y un poco lo que y te lo digo que por veces nos impresionamos cuando vemos como el business plan inicial, es ver que lo que uno cree y realmente proyecta y hace lo posible para que pase, si uno le mete todo su enfoque, todas sus energías a que eso suceda y se rodea de la gente correcta para que eso suceda, las cosas suceden. Uh-huh. Y creo que un par de los retos fue, al principio empezábamos a ver el modelo de negocio y decíamos, ok, mira, por ejemplo, una de nuestras líneas es preventas, entonces ventas de proyectos en plano, ¿verdad? Sin saber nada de real estate, nada, teníamos know-how de startup, ¿verdad? Pero no, de real estate no sabíamos mucho, la verdad, en ese momento. Ya ahorita pues creo que sí hemos aprendido un montón, pues, y pues con todos los inversionistas y advisors que te digo, pues hemos aprendido hasta más. Pero sí, toda esa parte de decir, mira, ¿cuántas unidades vamos a vender? O sea, lo hacemos en base a porcentaje del TAM, ¿verdad? Pero imagínate que sin tener un equipo ni nada, éramos 2 pelones, ¿verdad? Todavía no teníamos los inversionistas. Mira, ¿cuántas unidades vamos a vender? No sé, al final del año 2023, ¿verdad?
sé, pongámosle que vamos a vender unas 5 unidades, ¿verdad? y decíamos, yo creo que con 5 nos damos por servidos. Y terminaron vendiendo más. Y terminamos vendiendo muchísimo más, pues, que eso, gracias a Dios, ¿verdad? Pero es un poco como cuáles son los retos. Los retos es armar, digamos que un modelo de negocio en el que realmente lo que crees y proyectas lo vayas logrando. Porque al final también tenés un compromiso con inversionistas, ¿verdad? Y stakeholders de ir cumpliendo, ¿verdad? Una meta que te vas proponiendo. Y la verdad que es todo un reto, pues. O sea, te tenés que contratar, pues, a la gente adecuada, ¿verdad? Que crean la idea, venderles la idea también. O sea, venderles una idea de cero. Yo creo que una de las cosas también más difíciles en un inicio de un startup es eso, jalarte buen talento. Gracias a Dios nosotros pues hemos tenido la bendición de jalarnos a un talento muy bueno en todas las áreas que tenemos en Propi, y es porque nos hemos rodeado de gente que cree en la idea, pues, y todos los que estamos en Propi estamos remando, ¿verdad? Para en serio reventarla y ser el PropTech más grande de todo Centroamérica y los mercados desatendidos. O sea, creemos en eso y sabemos que lo vamos a lograr. Entonces, creo que eso es una dinámica bien bonita, pues, porque todos estamos en la misma sintonía, estamos alineados, pues, hacia un mismo objetivo. Qué súper. ¿Y de dónde nace la idea entonces? O sea, trabajando en Hugo, ¿de dónde decidieron? Porque Eduardo estaba en Hugo. Correcto. ¿Cómo deciden aliarse ustedes dos y crear una empresa de, como tú dijiste, no tenían mucha experiencia en el mundo de real estate? Sí, fíjate que cómo decidimos, pues, en el año 2022 vendimos Hugo, pues, a Delivery Hero. Y ya como siguiente paso, tanto de Eduardo como de mi persona, ya a nivel profesional, con Eduardo nos conocemos desde pequeños, pues, incluso, pues, Eduardo quien lo jaló y lo convenció para que se viniera a Hugo, fui yo. Ajá. O sea, la decisión y la idea parte desde el momento que se enteraron que iban a vender Hugo y que ya no iban a estar trabajando tal vez en Hugo. Fíjate que desde antes ya hablábamos con Eduardo, o sea, tenemos que cuál va a ser nuestro siguiente paso como profesionales, ¿verdad? Y en nuestra carrera, ¿verdad? Como emprendedores. Y pues creo que el sueño, yo diría que la mayoría de las personas ya es tener algo propio, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pues sí teníamos ese sueño de tener algo propio, ¿verdad? Y una de las cosas que yo siempre pues, me preguntaba a título personal era o sea, y creo que eso me ha servido mucho para tomar decisiones importantes en mi vida, es cómo me veo de aquí en 10 años, por ejemplo. Y como me veía era siendo dueño de algo propio, liderando pues una empresa propia, y en lo que me he desempeñado, que es la parte startups y tecnología, pues. Entonces, amarrado a eso, llegó un momento de mi vida en que me pregunté, o sigo el camino de no cumplir mi sueño hacia donde me veía trabajando en una compañía, ya sea un startup o una compañía, o emprendo mi propio camino. Entonces, creo que Eduardo también tenía la misma visión alineada, y fue que empezamos a estudiar pues, el tamaño de la industria, ¿verdad? De real estate. Vimos que era un tamaño enorme. O sea, si sumamos todas las casas que se venden, todas las casas y apartamentos, ¿verdad? Que se venden solo en residencial, ¿verdad? Que se alquilan, y todas las hipotecas que se colocan en todo Centroamérica y República Dominicana, es un mercado de un poco más de 35 billones de dólares, pues. Y realmente veíamos que la digitalización era nula, pues, y muy poca, ¿verdad? Y ya después, metiéndonos más a profundidad
empezamos a estudiar modelos de negocios exitosos, ¿verdad? A nivel de Latinoamérica y todo, y le fuimos dando vuelta, ¿verdad? A la idea y poco a poco pues fuimos armando la idea, ¿verdad? Empezamos a estudiar modelos de negocios exitosos que ya funcionan en mercados bastante similares, ¿verdad? No nos vayamos ni muy lejos, pues en Colombia, en México, en Chile, Brasil, ¿verdad? Y entonces ya con eso en mente fue que dijimos, ok, va, mira, empecemos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo primero que necesitamos? ¿Ok? Necesitamos un equipo de tecnología, ¿verdad? Que es, digamos, que el corazón de una empresa tecnológica, ¿verdad? Entonces, así fue que hablamos pues con nuestro CTO, que es Hugo Barrientos, que casualmente también estaba en Hugo, el Ugol, que le decimos. ¿Y cómo se llama? Y entonces le contamos, mira, queremos armar esto y todo, y necesitamos un crack en tecnología, ¿verdad? Creemos que vos sos ese crack, ¿verdad? Y pues al final es un poco también de venderle al equipo con el que te vas a rodear, ¿verdad? La idea, ¿verdad? Y lo que queríamos lograr en ese momento y que queremos lograr porque todavía falta mucho por hacer. Y así fue que Hugo pues se nos sumó al equipo inicialmente, digamos que part-time, ya después ya llegó un momento en el que sí necesitábamos más de su tiempo. Ya más del tiempo. Y le dijimos, ya mejor venite ahí full-time, ¿verdad? Ya está full-time. Nos jalamos unos cracks también en tecnología y esas fueron también a nivel de mercadeo, pues también tenemos un equipo de cracks y en todas las áreas, la verdad. Y así poco a poco pues nos fuimos jalando, digamos que gente. Al principio empezamos con nuestro propio capital, después levantamos la primera ronda, que fueron $100,000, después levantamos un pre-seed round, levantamos $2.8 millones y a pronto pues creo que vamos a salir a una siguiente ronda para levantar un poquito más de capital. Ok, súper. Fíjate que bastantes personas se quejan de cómo está el mercado ahorita en cuanto a real estate, que todo está carísimo, que no pueden comprar nada a comparación de cómo estaban las cosas tal vez hace 10, 15, 20 años. ¿Cómo, o qué tanto ha aumentado más bien tanto tal vez la oferta como la demanda desde que ustedes empezaron a como están ahorita? Y también los precios, me imagino que desde que empezaron han subido bastante. Sí, totalmente. Sí, yo creo que el fenómeno que estamos viendo en El Salvador, bueno, interesantemente, fíjate que también uno de los estudios que hicimos fue ver cómo se ha comportado el mercado de real estate en El Salvador en los últimos, desde el 2000 a la fecha. Y interesantemente vimos de que el mercado solo ha bajado 2 veces en los últimos 24 años. ¿Cuándo crees que ha bajado de esas 2 veces? Desde el 2000. Desde el 2000, ajá. Tal vez tipo por del 2010. En la crisis financiera. Mira, yo me gradué del colegio en el 2014, entonces no estaba tan metido en el tema de real estate, entonces no tengo ni idea de cuándo pasaron estas crisis y todo eso. Ahorita estoy adivinando, pero no sé cuáles fueron esos 2 bajones. Fíjate que mucha gente dice en la crisis financiera. Fíjate que en la crisis financiera en El Salvador, específicamente, no bajó el real estate. Bajó en el año, la primera vez, del 2000 al 2024, en el año 2001, cuando cambió del colón a dólar. Yeah. Digamos que en ese tiempo como descalce moneda y eso sí se congeló un poquito, digamos que la industria de real estate y la gente como que no sabía, como le estaba agarrando como confianza a la nueva moneda, que era el dólar. Pero casualmente el 2008 sí el crecimiento no fue como los años anteriores al 2008, pero no hubo un decrecimiento. Sí, incluso hubo un pequeño crecimiento. Y después en la pandemia, alrededor de 3 meses, donde sí, pues varias industrias se congelaron, ¿verdad? Pero fue por un momento bien cortito. Entonces, el fenómeno que vemos en real estate en El Salvador es bien interesante y eso va acompañado de varias aristas, varias variables, ¿verdad? Por un lado está un tema del déficit habitacional. O sea, aquí en El Salvador tenemos un déficit habitacional de más de 100,000 hogares, ¿verdad? Entonces sí hay más demanda, digamos, que
oferta y eso hace pues que los precios sigan subiendo. Por otro lado está también el fenómeno de los hermanos lejanos. Hay bastante inversión de hermanos lejanos. Entonces todo el mercado de los hermanos lejanos pues también está, digamos que, fuleando el mercado y que eventualmente eso hace que los precios pues sigan en aumento, ¿verdad? Y es más fácil para un hermano lejano comprar que alguien que está trabajando aquí, me imagino, obviamente. Exacto, ¿verdad? exacto. Porque ganan más afuera. Sí, o sea, hay un montón de hermanos lejanos que emigraron en los 80s, 90s, que ya están llegando a su edad de retiro, que ya tienen sus ahorros y todo, y pues que tenemos esa reverse migration, ¿verdad? Que esperan regresar ya a sus países. Y pues de las primeras cosas que digamos que invierten su patrimonio ahorrado a lo largo de su vida es en un lugar donde vivir, ¿verdad? O incluso para inversión. También estamos viendo también de que el porcentaje de gente que está comprando real estate para invertir está creciendo increíblemente. Y creo que también es una de las herramientas que Propi le da también a hermanos lejanos, ¿verdad? Esa democratización y esa disponibilidad de inventario para que puedas ver todo lo que hay disponible, ¿verdad? Porque digamos que y es un poco de nuestra misión de democratizar el acceso a las bienes raíces, pues que antes creo que si querías comprar en planos, por ejemplo, si no tenías el contacto de un desarrollador o algo, muy difícilmente ibas a lograr comprar un proyecto en plano, ¿verdad? Que en planos es cuando por lo general lo encontrás más barato. Que lo encontrás así a un precio, digamos que más atractivo, ¿sí? Y que también entre la compra en planos y la escrituración, que ya cuando te lo entregan, sí hay un ramp up, hay un crecimiento en valor más grande que el crecimiento natural de un inmueble que está a precio de mercado y que tiene un crecimiento, pues, digamos que natural de no sé, puede ser entre un 3 a un 5% anual, capaz en los últimos años ha sido un poquito mayor, ¿verdad? Pero o en algunos casos o algunas zonas hemos visto mucho mayor también, pero sí en planos ese crecimiento es mayor que ya algo construido, digamos. De la data que ustedes manejan, ¿qué porcentaje de las personas que compran en Propi son hermanos lejanos y qué porcentaje son salvadoreños viviendo acá? Fíjate que alrededor de un 60% de la gente que compra en Propi son hermanos lejanos. Sí, es un mercado que estamos viendo que está creciendo increíblemente. Creo que el producto de Propi les ha gustado un montón. Pues, o sea, entre las soluciones que ofrecemos está toda la parte de que el proceso sea digital. Vea, vos podés en Propi ver cuáles son las unidades disponibles, poder ver los precios, poder ver los renders, poder ver, podés hacer ahí también todas las pre-reservas, digamos, de una unidad. Ya todo ese proceso de documentación que hay que llenar, todo eso lo haces en Propi de manera digital. Estamos integrados con un certificador de firmas digitales. Entonces, los contratos a la hora de firmar, primero lo que como funciona el proceso es que haces una reserva. Después de la reserva la puedes pagar en Propi a través de tarjeta de crédito, débito o transferencia bancaria. Después de la reserva está la parte de la firma de la promesa de compra-venta. Al ser un documento privado, podés certificarlo y en Propi lo certificamos con firma digital certificada. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la misma validez que un contrato notarizado físicamente por un abogado. Entonces, para el mercado de los hermanos lejanos ha sido un gran atractivo, digamos, esto, porque no tienen la necesidad ni de viajar a El Salvador para poder reservar y firmar la promesa de venta de una compra, un apartamento. Entonces, o sea, solo tendrían que viajar tal vez cuando le entregan ya. Cuando ya le entregan el inmueble, sí, que ya es la escritura y es un documento público. Y todavía la legislación en Centroamérica, digamos que no está adaptada para que contratos públicos puedan ser firmados digitalmente. Y esperamos pues que eventualmente sí se pueda. Ok. Y del 100% que se vende en Propi, ¿cuál es el porcentaje que la gente... O sea, ¿cuál es el porcentaje que va destinado para alquiler? O sea, que yo lo compre y lo ponga en alquiler para alguien más. Para inversión, sí. cabal. Te diría que alrededor de un 50% también.
de la gente que compra en Propi y digamos que ahí es donde integramos nuestro marketplace. O sea, en Propi tenemos 3 líneas de negocio. Uno es la línea que mencionaba, pues de preventas, ventas en planos. 2, la línea de alquileres y rental management. Entonces, por ejemplo, si tú quieres alquilar una propiedad, puedes ver todo el inventario disponible en Propi. Ahí puedes agendar visitas. Tenemos un equipo de propers, que es como le llamamos a nuestro equipo de asesores inmobiliarios, que te hace todo el acompañamiento a ver la propiedad y todo el acompañamiento hasta el cierre del alquiler, ¿verdad? Toda la parte del contrato del alquiler, los contratos también de alquiler, al ser contratos privados, lo hacemos con firma digital certificada. Entonces hace que el proceso sea mucho más rápido. Y después los pagos, ¿verdad? Somos la primera plataforma en donde puedes pagar el alquiler en tarjeta de crédito, débito e incluso hasta ganar puntos, ¿verdad? Tenemos clientes que tienen tarjetas que hasta que pagan el alquiler en Propi y tienen tarjetas de que le pagan 3 puntos por cada dólar gastado. Imagínate estar pagando eso, el alquiler todos los meses, te ganaste un pasaje para ti y tu esposa, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Al pagar por un año en el alquiler en tarjeta, en propiedad. Entonces, son de las herramientas que al final estamos digitales, ¿verdad? Que estamos brindando. Y también, como te decía, o sea, como integramos el marketplace de rentas con preventas, es que parte de nuestra estrategia es que hacemos alianzas con desarrolladores a donde un par de meses antes de que la unidad se escriture, empezamos a moverlos en Propi y esto con el objetivo de que la unidad ya cuando esté escriturada y el desarrollador le entregue la llave al inversionista, ya esté generando flujo, ¿verdad? Entonces eso hace también que incluso hasta gane el desarrollador porque el retorno de la inversión de su proyecto termina siendo mayor porque digamos que hasta cierto punto quien compra para inversión tiene, digamos, llamémosle como el incentivo perverso de atrasar la escrituración de una unidad porque la gran mayoría de gente que compra inmuebles se financia y al financiarse no quiere estar pagando cuotas al banco sin que la unidad le esté generando esos ingresos por el alquiler, ¿verdad? Entonces, con este tipo de estrategias que hacemos e integración, ¿verdad? De marketplace de alquiler con preventas, es como también, digamos, que atacamos ese principal problema que tienen también los propietarios o alguien que quiere invertir en real estate, porque ¿cuáles son las primeras preguntas que se hace alguien? Si tú quieres invertir en real estate, ¿qué preguntas te haces? O sea, 1, ¿quién me va a alquilar la unidad? 2, ¿quién me va a garantizar de que voy a tener al inquilino perfecto, que tenga la capacidad de pago? Que no se atrase. Que no se atrase con los pagos, que te cuide el inmueble. Entonces, estamos también, parte de las herramientas y soluciones tecnológicas que ofrecemos es que estamos integrados directamente con Equifax, con los buros de créditos, y entonces ahí podemos ver cuál es la capacidad de pago, ¿verdad? O sea, analizamos incluso los buros de créditos. Podemos ir viendo también análisis de endeudamiento, cuánto paga una persona en cuotas. También todo esto pues bajo un consent que firma la persona, pero podemos ir viendo también cuánto paga en cuotas bancarias mensuales la persona y también le pedimos constancia de ingresos, ¿verdad? Todo esto como parte de un due diligence que Propi le hace, digamos, a los potenciales inquilinos para también garantizarle a los propietarios de que van a tener al mejor inquilino, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver si una persona, por ejemplo, está pagando más de un 60% de su ingreso mensual en cuotas de créditos bancarios, quiere decir que le queda alrededor de un 40% para pagar su estilo de vida, para pagar el alquiler, para pagar colegios. Entonces, así podemos ir analizando si la persona va a tener la capacidad de pago para ese inmueble y también podemos ir analizando en base a la capacidad de pago cuál es el mejor inmueble que se adapta de acuerdo a su situación económica, también para que no se vaya no vaya a agarrar un inmueble que esté más allá de lo que sus ingresos mensuales pueden alcanzar. Ok, chivo. Tú como empresario, ¿cuál crees que es la habilidad más importante que tenés que saber manejar? ¿O la habilidad más importante que te ha servido hasta el momento?
como decía al principio, pues no todo va a ser color de rosa, ¿verdad? Siempre en el camino hay ups and downs, ¿verdad? Y saber que eso es parte del proceso. O sea, al final, el crecimiento, si vos querés llegar del punto A al punto B, el punto A está acá y el punto B está acá, no es que vas a crecer en una línea recta, o sea, vas a crecer en un zigzag. O sea, para llegar ahí, por veces vas a estar acá, por veces vas a estar acá. Entonces, que cuando estás abajo, que no tirar la toalla. Creo que eso es clave, ¿verdad? Porque he visto casos de personas que cuando está acá, pucha, dicen no, y tira la toalla y todo, cuando al final es parte del proceso. Es parte del proceso y el objetivo, y la clave está en ver el objetivo ahí. Mira, o sea, al final vamos hasta acá, pues esto es parte del proceso, ¿ok? Es parte de esos bajones que van a haber naturalmente en un proceso para llegar, digamos que, a otro nivel que uno quiera llegar, ¿verdad? Ok. ¿Y cómo haces tú para superar esos retos cuando estás abajo? Yo creo que un punto importante es mantener la calma. Y eso, o sea, cuando por veces uno puede sentir de que casi que el mundo se acaba y que tiene que apagar algún fuego grande o algo, ¿verdad? Yo creo que es importante como sentarte, mantener la calma y decir, ok, esto es parte del proceso, y pensar con mente como tranquila, digamos, cómo vas a solucionar, digamos, que algún reto, ¿verdad? Entonces, ya con eso ahí vas pensando, ok, entonces esto, ¿cómo lo vamos a solucionar? Y no siempre es algo que vas a solucionar solo, sino que vas a necesitar de personas que te ayuden a overcome, a sobrepasar algún reto, ¿verdad? Entonces, también es importante no tener miedo y ser consciente de que uno no sabe todo, pues, y que lo que no sepa, rodearse de las personas que sí saben hacerlo, pues, y que te ayuden a digamos, que pasar esos retos. Súper. Cuando estás iniciando, ¿cuál crees tú que es la manera ideal para manejar los ingresos? Los ingresos o el capital inicial, tal vez. Sí, yo creo que la manera ideal es, uno, definir bien qué es lo prioritario y qué es lo no tan prioritario, ¿verdad? Porque siempre hay cosas que son nice to have, ¿verdad? Pero capaz no es así lo más prioritario, y enfocarte en las cosas, valga la redundancia, o sea, en las cosas prioritarias que al final va a ser lo que le va a traer más crecimiento, revenue e ingresos al negocio, ¿verdad? Entonces, tomando eso como primer paso, destinar el capital disponible a las cosas prioritarias, ¿verdad? ¿Cuál crees que tiende a ser el error más común entre emprendedores? Yo creo que capaz un error bastante común es, y amarrado un poquito a lo que decía de que al final para llegar del punto A al punto B es un zigzag, que hay muchas personas que cuando el zigzag va para abajo, se rinden. Creo que ese es un error que sí lo he visto un par de veces, y que si uno estuviera más consciente de que es parte del proceso de crecimiento, creo que al final, si ves el big picture desde afuera, no es algo tan dramático capaz que cuando lo estás viviendo en el momento. Ok. Hablemos un poquito de la expansión. ¿Cómo empieza a escalar Propy? ¿En qué momento empieza a escalar Propy? Sí, fíjate que, bueno, primero a nivel de líneas de negocios, empezamos a escalar la primera línea de negocio que sacamos fue la parte de alquiler y rental management. Entonces,
¿Qué ofrecemos en esa parte? ¿Verdad? Toda la parte de asesoría, si tú quieres alquilar una casa, mostrarte la casa, a los propietarios, tomar la foto, ¿verdad? Todas nuestras fotos, cuidamos bastante el contenido, ¿verdad? Que no veas ahí pasta de dientes tirada en el baño, el calzoncillo tirado ahí en la mitad de la foto, ¿verdad? No veas fake listings, que creo que es algo que tradicionalmente, en mi experiencia personal, sí había, cuando alquilé una casa, pues la verdad que fue una experiencia bien mala, pues, que quería alquilar una casa y veía un listing bonito y me dice, ¿está disponible esta propiedad? Ah, no, fíjese que no, pero tenemos disponible esta, ¿ya? Entonces, sí, la experiencia era bien, incluso también a nivel de documentación y todo eso. En mi caso personal me tocó firmar en mi primer alquiler. Yo hice el alquiler por 3 años porque me encanta la casa y todavía vivo ahí. Que vivo, me tocó firmar 36 letras de crédito a mano. Que uno se pregunta, o sea, ¿cómo todavía puede haber, digamos, que procesos y que la documentación sea tan como compleja y eso, ¿verdad? Entonces, eso fue el tipo de cosas que me hizo también como a querer en serio cambiar esa experiencia de cómo se alquila una casa, pues, porque en verdad no es tan complicado y no debería ser tan complicado y debería ser una experiencia bonita, no algo que, puchica, ves un listing o ves unas fotos que no sé, todas feas las fotos, ¿verdad? Entonces nosotros sí nos enfocamos en cuidar bastante, ¿verdad? Toda esa experiencia, todo. Y también pues con el agregado de todas las herramientas digitales, ¿verdad? Entonces empezamos con la línea de negocio de alquiler y rental management. En rental management ofrecemos toda la gestión de arreglos y gestión de pagos. Por ejemplo, si se arruina el aire acondicionado, se arruina algo en la cocina, nosotros gestionamos, vea, que se hagan esos arreglos. No nos ponemos a arreglar aires acondicionados porque no es nuestro negocio, sino más bien tenemos alianzas, vea, con fontaneros, con empresas de reparación del hogar, para poder hacer esa gestión y también hacernos también dar, digamos, que todo el servicio de estar pendiente de que el alquiler vaya cayendo a tiempo, que el inquilino pague a tiempo, toda esa gestión de cobros y de pagos, ¿verdad? Entonces, también es parte de lo que te mencionaba, que a la hora, y un mercado que hemos visto bien atractivo es el mercado de inversionistas de real estate, porque al final Propy te ofrece, te consigue a quien alquilar la casa, te asegura que vas a tener al mejor inquilino con capacidad de pago, ¿verdad? Y que te va a pagar a tiempo. Y por otro lado, todo el tema como de seguimiento, arreglos, todo eso, Propy te soluciona eso, ¿verdad? Entonces esa fue la primera línea de negocio que sacamos en el año 2022, finales del 2022. Y después en abril del año pasado sacamos nuestra segunda línea de negocio, que fue la línea de preventas. Entonces, digamos que esa fue como el primer crecimiento que tuvimos a nivel de línea de negocio. Y después sacamos ya la tercera línea de negocio el mes pasado, que ya es secondary, que es la reventa de propiedades. ¿Verdad? Si tú tienes una propiedad y la querés vender en Propy, ya puedes venderla. Entonces, así es como cerramos, digamos, que todo el círculo del residential real estate marketplace. Y digamos que nuestro cliente ideal es alguien que compra en planos para inversión, porque digamos que asesoramos en la parte de la venta de ese proyecto en planos y ahí lleva un ingreso propio. Después acompañamos al inversionista y propietario para que alquile su propiedad y también pues digamos que ahí lleva otro ingreso propio. Y después eventualmente todo inversionista creo que busca un retorno de la inversión. Hay inversionistas que buscan un retorno, incluso un exit de esa inversión en un corto plazo y otros que en un largo plazo. Entonces, si quieren tener ese exit de esa inversión y vender esa propiedad que compraron en planos, tenemos el marketplace que lo hacen en Propy. Entonces, digamos que la rentabilidad que le sacamos a un hogar que entra en planos, lo alquilamos y después lo revendemos en secondary, ese es, digamos, que lo que mejora el
y es a donde tenemos el mejor lifetime value de un cliente. ¿Y han modificado ciertas cosas en su modelo de negocio desde que empezaron? Porque he escuchado que también es bien común y pasa siempre que vos en tu modelo de negocio inicial puedes plantear ciertas cosas, pero en el camino vas viendo que tal vez esas cosas no funcionan o que tal vez hay otras que pueden funcionar mejor. ¿Qué ha pasado en su caso? Sí, fíjate que y casualmente y lo que te mencionaba así del business, o sea, cuando en la línea de preventas, por ejemplo, ahorita yo te diría que preventas es lo que, digamos, que alimenta más el P&L de Propi. Y eso también pues por los tickets que manejas. Ahí manejas, o sea, vendes una propiedad, manejas un ticket manejamos tickets en promedio de más de $200,000, ¿verdad? Entonces, el revenue que le sacas a una casa que vendes es un revenue mayor, ¿verdad? Y entonces, por eso también en esa línea a donde sacamos más revenue. Y la verdad que cuando proyectamos inicialmente nos llevamos la sorpresa de que al final la proyección se quedó bastante corta. Entonces son esas cosas que dijimos, bueno, vamos a vender ahí tarde, y gracias a Dios hemos vendido mucho más, pues. Qué chido, qué bueno. ¿Dónde ves a Propi de aquí a 10 años? Bueno, lo veo como yo creo que a nivel de tamaño de mercado está todo el potencial para que el primer unicornio de Centroamérica venga de la industria real estate. O sea, si vos mirás todo el mercado de solo residential que mencionaba, que es todo Centroamérica, Dominicana, de casas que se venden, se alquilan, hipotecas que se colocan, un mercado más de 35 billones. La digitalización ahorita está en pañales. Y al final, con un porcentaje bajo que agarres de ese mercado, que eventualmente lo vamos a agarrar, ya eso te permite que puedas llegar en un lapso de 10 años a un estatus hasta de unicornio. No es nuestro como goal, quiero ser un unicornio. No, nuestro goal al final es ser una empresa que vaya creciendo de manera saludable, que vayamos generando, digamos, que profitability y rentabilidad. Pero sí, yo veo de que al final mi guess es que el primer unicornio de Centroamérica va a ser en la industria real estate, y nosotros pues le estamos apostando para comer la mayor cantidad del mercado para eventualmente pues si se logra eso, lograrlo. Inicialmente tenían la idea de eventualmente vender la empresa, porque creo que varias startups empiezan con ese modelo de eventualmente vender la empresa. Sí, fíjate que ahorita el enfoque de Propi es primero conquistar Centroamérica. O sea, no estamos pensando en un éxito ahorita hay suficiente mercado que tenemos que todavía conquistar, países que tenemos que todavía crecer para pensar todavía en un éxito. O sea, no es algo que capaz en un largo plazo, en conjunto con los inversionistas, capaz se pudiera tomar la decisión si hacer un exit, ¿vea?, para los inversionistas o seguir con la compañía. Pero en este momento la verdad que la prioridad es ejecutar, crecer y comer. Tenemos suficiente mercado pues para comernos en Centroamérica, que ese es el enfoque ahorita, pues. Vale, ahorita vamos a pasar ya a la sección de preguntas random. Te la voy a ir haciendo una por una y contestarlas pues con lo primero que se te ocurra. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Bueno, capaz a nivel empresarial, el mejor consejo que me han dado es la importancia de que a la hora de contratar el equipo con el que te vas a rodear, sí te asegures que sea la persona que hace fit para esa plaza, porque al final, y es bien importante más que todo en etapas iniciales, y fue un consejo pues que me dio también un founder de otra startup,
al final las primeras personas que vas atrayendo al equipo son quienes van a armar la base y van a contratar después a otras personas. Que si vos contratás buenos talentos y tenés buenas bases sólidas, al final todo lo demás va a caer en cascada. De todo el equipo que se va a ir uniendo eventualmente, va a caer en cascada y va a ser un buen equipo, que al final se va a asegurar cada persona de contratar a su mejor equipo. Entonces, que veas eso en las personas que vayas atrayendo a tu equipo. Ok, súper. ¿Qué es algo que estás tratando de aprender o mejorar actualmente? Mi especialidad, digamos que a nivel de startups, ha sido más en la parte, digamos de levantamiento de capital, también incluso la parte de expansión, aperturas de nuevos mercados, armar equipos, todo eso. Pero también hay otras áreas, por ejemplo, la parte de ventas. Es algo que creo que poco a poco voy aprendiendo y creo que me apoyo bastante en el equipo y aprendo del mismo equipo de Propy, que son unos cracks en ventas. Aprendo cada día cosas nuevas, ¿verdad? Que creo que esa es una parte. Y después otras cosas como mercadeo digital, por ejemplo, es otra área que creo que es bien importante para una empresa y que uno sepa también, vea, de eso, y más que todo también tomando en cuenta que varias compañías de tecnología, buena parte de su budget para crecimiento y darse a conocer va destinado a esa parte. Claro, ok. Ajá. ¿Qué es algo que antes considerabas importante y ahora realizas que no lo es? El estar enfocado en qué piensan los demás, ¿verdad? Yo creo que al final lo importante es seguir tu hunch, ¿verdad? Tu instinto y siempre y cuando tú creas que estás siguiendo lo que tu corazón te dice, dale viaje y seguir adelante. Y si van a haber personas que van a hablar mal de ti por tomar cierta decisión o algo, la verdad que creo que es algo que me vale. Está bueno. Yeah. ¿Cuáles son tus libros favoritos? Puchiga, la verdad que pasamos tan a mil que no me he tomado el tiempo, debería pero no me he tomado el tiempo para leer libros, pero capaz un libro bueno que me he leído es el libro de Blink, pero es un libro que me pareció bien mind-blowing, que te habla sobre por ejemplo, te habla un psicólogo que puede predecir si un tenista va a meter o no su primer saque, y lo puede predecir con un certainty, así, sin nada de margen de error, en base a ¿cómo se llama? A lo que ve antes de que saque. Entonces, te dice cómo es importante que para lograr las cosas vos tenés que también la parte como el mindset y eso, y lo que transmitís a los demás, es súper importante para lograr lo que querés, ¿verdad? Ok, súper. Lo voy a buscar porque no lo había escuchado. ¿A qué 5 empresarios salvadoreños escogieras si de la nada se creara la producción para Shark Tank El Salvador? Pues yo creo que, bueno, por un lado, pues a Eduardo, mi co-founder, creo que sería una persona que sería alguien súper bueno pues para un Shark Tank. Después a Alejandro Argumedo también, a Ricky Cuellar de Hugo, a Fer Crit también, que tiene bastante experiencia en startups. También creo que Alejandro McCormack también es alguien súper bueno, pues que tiene bastante experiencia en startups. Ok, súper. Si crearas una regla o ley mundial que toda persona tiene que seguir, ¿qué fuera? Seguir tu corazón, ¿verdad? Seguir tu hunch. O sea, creo que muchas veces uno menosprecia lo que uno siente que es el camino correcto y se deja influenciar por información externa o gente que te dice, ¿por qué vas a emprender si, o sea, tenés un súper buen trabajo? ¿Cómo vas a emprender? Algo de ser. Cosas así que al final creo que lo importante es, y lo que te va a llenar al final es eso, seguir tu
tu hunch y lo que te llene, ¿verdad? Entonces, creo que eso debería ser primordial, pues, en general, ¿verdad? Toda la mara. Vaya, aquí hay $200,000. Si te los dieran para que los despilfarraras o si hicieras lo que quisieras con ellos, ¿qué harías? Los invertiría en real estate. Sí, y más que todo yo creo que los invertiría en real estate, en proyectos a donde vea que hay un buen potencial de crecimiento. Creo que al final o sea, donde digamos que la gente al final va a parquear, digamos que sus ahorros, inversiones es en buena parte, si quieres algo seguro, es real estate, porque si lo miras a una long-term basis, en el largo plazo, no va a decrecer, pues. O sea, son raros los casos, incluso a nivel de países, a donde en un lapso de 20 años el real estate ha decrecido, ¿verdad? En el caso de El Salvador, no ha pasado. Y en Centroamérica tampoco. Si vos ves los últimos 20 años, el real estate en Centroamérica solo ha ido para arriba, ¿verdad? Entonces, lo invertiría en real estate y enfocado más en darle vuelta a las unidades de real estate de manera rápida, por ejemplo, y haciendo un ejercicio. Vos podés comprar y es parte de las asesorías que nosotros les damos a nuestros clientes, fíjate. Vos podés comprar, por ejemplo, una casa que te cueste $150,000. Esa casa de $150,000 probablemente a la hora, en planos, por ejemplo, $150,000, a la hora que esa casa se entregue, probablemente pueda tener un valor de $180,000. Ha tenido una apreciación de $30,000. Pero lo que vos tenés que pagar, si compras en planos, normalmente es un 10%, pudiera ser un poco más o un poco menos, dependiendo del proyecto, dependiendo del desarrollador. Pero ponete que el promedio sea un 10% sobre una casa de $150,000, vos pones $15,000. Entonces, sobre esos $15,000 es todo lo que pusiste, digamos, bastante, pues, pero es todo lo que pusiste sobre el valor de $150,000. Entonces, sobre esos $15,000, cuando vos te entreguen esa casa, vas a tener una casa que vale $180,000. Entonces, esa casa solo y en plusvalía, en valor, ya creció $30,000. Pero vos, ¿cuánto te has sacado de tu bolsa? Solo $15,000. Vos podés llegar y vender esa casa a la hora que te la vendan, te la entreguen, perdón. Bueno, ponete que sacás el 90% de crédito bancario, entonces solo pusiste $15,000, ¿verdad? Si al momento que a vos te la entreguen, vos la vendés de $180,000, le sacaste en cuestión de 18, 24 meses, 2 veces a 15. ¿Vos cuánto te sacaste de tu bolsa? $15,000. ¿Quién te va a ofrecer esos retornos en una industria tan segura como real estate? Ese es el tipo de asesorías que le damos pues, a nuestros clientes, ¿verdad? Que quieren invertir, ¿verdad? Hay clientes que te dicen, bueno, capaz yo no estoy buscando un éxito tan en el corto plazo, sino que más en el largo plazo, ¿verdad? Entonces, digamos que también ahí tenemos estrategias, ¿verdad? De inversión. Mi estrategia personal, creo que lo que a nivel de retorno de la inversión produce más retornos más altos es estar flipeando las unidades en el corto plazo, pero estar en esa, digamos que cadenita que vendés, volvés a comprar en planos, pones otra vez $15,000. O sea, en este caso sacaste $30,000. Entonces, $30,000 los pones. En 18 meses va a tener apreciación ese inmueble, la vendés y estarla así rotando. Eso haría con estos $200,000. Ok, qué súper. ¿Y si lo quitáramos y solo dejáramos 10? ¿Cómo harías estos 10? $200,000 otra vez. De la misma manera me enfocaría en real estate por temas de que creo que esa estrategia te da buenos retornos arriba de lo que te puede dar el S&P, por ejemplo. Si lo invertís en la bolsa, le puedes sacar un promedio. Obviamente hay años buenos, años malos, pero si vos sacas el promedio del S&P de los últimos 20 años, más o menos el retorno anda entre un 8 a un 10%, más o menos. Creo que le podés sacar un mayor retorno bajo la estrategia de estar flipeando y en una industria que es real estate, que es una industria segura. Entonces creo que también lo invertiría en real estate bajo esa estrategia. Ok. Súper. Bueno, con eso cerramos. Así que gracias, Mario.
José Mario, No, por tu buenísimo. tiempo. Mil Qué gracias. crack todo lo que están haciendo en Propi. Espero No, que igual, abran en muchos felicidades por países. todo lo que están haciendo y ahí estamos a la orden, cualquier Gracias, cosa. súper. Gracias Buenísimo. a todos por llegar hasta acá y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Un gusto.